Entre cuerdas, percusión o instrumentos de viento, recorremos las grandes obras de los grandes genios clásicos. Ahora podés escucharlos y conocer su legado. Acá, en Citas de Radio. ¿Qué tal, Elisa y equipo? Estamos en una nueva cita clásica del día de hoy. Estamos... Luego de haber repasado todos los instrumentos de la Orquesta Sinfónica y hablar un poco sobre la historia de cada uno de ellos, en el día de hoy, desde ya la cita pasada, estamos realizando una breve tarea de desmitificar y de contar curiosidades de la música clásica que muchas veces pasan desapercibidas y se toman cosas que son falsas como verdaderas, aunque esto no es así. La cita pasada estuvimos repasando el mito de Mozart y Salieri, no sé si lo recuerdan, que fue una cosa que causó como revelación, porque era algo que estaba tomado tan como verdadero que el hecho de que se diga que es mentira causa un poco de revuelo. En el día de hoy no vamos a desmitificar nada ni a destruir esas ideas que puede llegar a tener a los que nos estén escuchando, sino que hoy vamos a hablar sobre la dirección de orquesta, porque es algo que existe en las orquestas sinfónicas y es una parte muy necesaria de la orquesta sinfónica, porque es quizás el encargado de llevar adelante la obra de los diversos compositores y mediante gestos y técnicas, además de obviamente un uso muy racional de la psicología y de muchas cosas más, logra transmitir ese poder, esa sabiduría que puede llegar a tener el director para que los músicos, por supuesto, entiendan lo que el compositor está pidiendo y también lo que el director les pide. La dirección de orquesta en realidad no es algo muy, muy viejo que digamos, sino que es bastante moderno porque desde los orígenes más o menos podemos hablar de la Edad Media que existe la dirección orquestal, pero no era algo que esté tan difundido porque era realizado generalmente por un maestro de capilla, que se le solía decir en esa época, al encargado de componer obras para las iglesias. Recordamos que en la Edad Media y un poco después, la música estaba dominada por los poderes, ¿no? Estaba el poder religioso y el poder político. Obviamente, cualquiera de esos dos poderes era el que dominaba a la música y la usaba para su gusto, y todo lo que se le pidiera, obviamente, iba a ser recompensado, pero no era como es ahora para el común de la gente, que cualquiera puede agarrar, escuchar música, componer, sin que alguien le pida y le obligue a hacer algo. Bueno, en esta época de la Edad Media se utilizaba un instrumento o alguna cosa como para indicar el tiempo, pero nada más que eso. Posteriormente, en el paso del tiempo, se empezó a usar un palo bastante largo, donde el director golpeaba en el suelo del escenario, de donde sea que esté, y ahí marcaba el tiempo constantemente de la obra. El que fue pionero en esto, ¿no? De que impuso lo que es el bastón de dirección, que posteriormente se hizo algo más práctico, se achicó y ahora actualmente lo que tienen los directores y lo que usan es una batuta. Fue el compositor francés de la corte de Francia, del rey, Jean-Baptiste Lully, que en una de sus tantas direcciones de sus obras que él componía para la corte del rey, estaba dirigiendo, marcando el tiempo para todos sus músicos, y en un momento el bastón de dirección, recordamos que no es de madera, o sea, sino tenía un bastón pesado de hierro, de algún metal seguramente, y comenzó a golpear en el suelo, y cada vez la cosa se le iba acercando más al pie. Estaba dirigiendo un Te Deum, una obra religiosa, y en un momento ese bastón se lo ensartó en su pie, y fue lo que le causó su muerte muchos años, un tiempo después, no muchos años, porque le duró muy poco, porque también era muy tosudo el hombre, y no quiso irse a parar la obra y ver qué era lo que tenía, y se engangrenó su pie y terminó generándole la muerte.
Después se agiliza, como les contaba anteriormente, se agiliza y se empieza a usar una batuta, que es un palillo un poco más chico, de 30 centímetros más o menos, donde el director lo utiliza para marcar los tiempos, como lo hacían con el bastón o con otras indicaciones. Pero durante más o menos la etapa del barroco, el tempo, no había un director generalmente de orquesta. El director era el concertino, que es el primer violín, el solista de los violines de una orquesta. Entonces, daba el tiempo, marcaba el tiempo con su arco, los que sea que estén, y de ahí los músicos arrancaban a tocar. Después, posteriormente, se fue especializando más la técnica, y en el siglo XIX ya hay directores de orquesta, así como los conocemos hoy en día, que han estudiado, que se han perfeccionado y que saben de la materia, ¿no? Hans von Bülow se considera el primer director de orquesta especializado para tal función, ¿no? Porque, como les contaba de Lully, también en el paso del tiempo los compositores eran los directores de sus obras. Se dice que el primer compositor y director que usó una batuta fue Felix Mendelssohn, y después todos los que le siguieron obviamente empezaron a usar la misma. También podemos destacar a Richard Wagner, a Gustav Mahler, a Richard Strauss y a Héctor Berlioz como compositores que han sido, además de compositores, han sido directores de orquesta. En la actualidad hay muchísimos buenos directores. Es el caso de Daniel Barenboim, que es un argentino que hace muchos años está radicado en el exterior, pero que nació aquí en nuestro país y es uno de los mejores directores de orquesta que tenemos en la actualidad, y que suele venir todos los años aquí a la Argentina a dirigir algún concierto seguramente en el Teatro Colón. Y también, bueno, otros compositores históricos, como es el caso de Herbert von Karajan, que es un director de orquesta que estuvo muchísimos años frente a la Filarmónica de Berlín y que ha marcado un precedente desde ya en la orquesta y en las formas de dirigir y muchas cuestiones más. Estos dos los destaco porque son los que quizás más uno ve, como es mi caso, pero después hay excelentes directores como Leonard Bernstein, que también es un genio, y podríamos estar hablando una hora entera, si queremos, de directores de orquesta. Lo que vamos a escuchar el día de hoy en la cita clásica es una obra del mencionado Lully, que fue uno de los que incursionó por primera vez en la dirección orquestal con su bastón, y que después se dio con el bastón en el pie y se engangrenó. Fue un compositor, instrumentista y bailarín francés, era bailarín también el tipo, y escribía obras para sus ballets y sus danzas, escribía las obras él. Y bueno, nació en el año 1632 en Italia, y después, posteriormente, se fue a vivir a Francia hasta el año 1687, donde después de varios meses murió de una gangrena. Lo que vamos a escuchar en el día de hoy, en la cita clásica, que es del compositor Lully, vamos a escuchar la marcha para la ceremonia de Sturk. Así está escrito, de donde hemos sacado la música. Es una obra del compositor Lully, que ha sido el pionero de la dirección orquestal y que su pasión por dirigir, por componer y por la música lo llevó a la muerte. Así que espero que disfruten entonces de la composición de Lully. Será hasta dentro de 15 días.